Hola a todos, bienvenidos, ser todos muy bienvenidos a este programa diferente, porque vamos a hablar de cosas, de los últimos hechos, de lo último ocurrido justo después del evento que se realizó en este mes pasado de septiembre en Benidorm, en España, nuestro evento Game Master. Han ocurrido muchas cosas y creo que estamos en el punto importante para poder explicaros algo que yo siento que para muchos, no sé si para todos, pero para muchos será de un interés, yo creo que importante. Al menos para mí sí lo es. Al menos para mí sí es de mucho o de muy interés, de mucho interés. Os voy a hablar de varias cosas, pero que al final tienen un denominador común. Y quiero que veáis que a partir de ahora, después de lo que os voy a contar ahora mismo, va a haber un cambio de rumbo, yo diría bastante radical en todo lo que hacemos, en todos nuestros programas, en todos nuestros canales, en mi propia persona. Creo que es el momento, ya es la hora. Una de las frases favoritas y repetidas que junto con mi querido amigo Héctor Guerra no paramos de decir últimamente, ya es la hora, ya es la hora. Pues sí, efectivamente ya es la hora. Y es la hora de contaros lo que ha ocurrido desde el día 16 de septiembre hasta hoy, prácticamente un mes. Casi han pasado 4 semanas, todavía no, pero casi 4 semanas. Han ocurrido muchas cosas y creo que estoy en disposición de contároslas. Y a partir de aquí, vosotros me diréis lo que pensáis. Todo empezó cuando terminamos el evento Game Master, como sabéis, o si no os lo cuento, donde estuvieron buenos amigos y personas para mí importantes, cada uno en sus campos, como Johanan Díaz Vargas, Víctor Ayala con los 3 guías, Roberto Neotolteca y Alejandro Zaleta desde México, y después también mi estimado amigo, mi amigo íntimo Willy Olsen desde Madrid, y un servidor, Carles Torá, los dos desde España, donde tuvimos un evento para hablar ese Game Master de los grandes maestros de este juego, para intentar comprender un poco lo que es el sistema, la sociedad, para intentar avanzar un poco más fuera del arquetipo de las conspiraciones y profundizar mucho más en todo ello. Y a eso voy, ¿no? Precisamente. Por eso os decía que tiene que haber un cambio de tercio, un cambio de rumbo muy importante, porque después de este evento, en el que a la mañana siguiente tuvimos también diferentes tipos de encuentros con cada uno de los ponentes, cada uno en privado, cada uno haciendo pues sus cursos, seminarios o terapias. Y a partir de aquí tuvimos más o menos unos 5 o 6 días para intentar reorganizarnos y teníamos un retiro bastante importante en Sella, en las montañas de la provincia de Alicante, en España también, no muy lejos de Benidorm, donde hicimos el evento, en lo que yo le llamo el territorio Humanamash. Tuvimos un evento de 6 días y tuvimos varios invitados también especiales. De México también volvimos a traer gente, como al Tata Flecha, a José Luis, a Amric, o sea, personas importantes para trabajar el tema astral, campos astrales, campos dimensionales, comprender un poco más el mundo de la mediunidad, el tema de las terapias con música y cantos, sobre todo los cantos. Independiente de que tuvimos también a nuestro querido amigo Achalamati desde el mundo tibetano, tuvimos a Gurudeva desde el mundo, desde Barcelona, que vino nuestro querido chamán peruano Gurudeva, Carlos Gurudeva, a trabajar el tema del campo neuronal. Tuvimos a Jack, un holandés también amigo nuestro dentro del territorio Humanamash, que trabaja todo el tema de los órganos, la sanación por mediación de los órganos. Y creo que estuvimos haciendo cosas importantes durante tanto el evento como después en este retiro, trabajando lo que es dentro de la Matrix, pero también sobre todo lo que es fuera de la Matrix. Eso nos permitió poder consolidar un tipo de trabajo, pienso que importante para los que estuvieron, sino cada uno que estuvo tanto en un evento como en el retiro puede intentar dar sus testimonios. Por supuesto que podíamos haber hecho más, porque pasaron muchas cosas durante estos 6 días y sobre todo después de lo que ocurrió a partir del final del retiro. Me baso en el hecho de que
El primer día del retiro, ya cuando llegó el Tata Flecha, desde Sonora, desde los desiertos del norte de México, casi en frontera con Estados Unidos desde Sonora, cuando llegó al lugar, y yo le expliqué un poco del porqué de ese lugar, de ese sitio, de ese triángulo tan interesante que hay entre el Puig Campana, las montañas del Aguilar y la Sierra de Aitana, un triángulo muy parecido al triángulo que tenemos en Capilla del Monte, en los valles de Punilla, en la provincia de Córdoba, Argentina, muy parecido al triángulo que tenemos casi geográfico, que es la isla de Pascua. Hay muchos triángulos interesantes, ¿no? Tanto por el bien como por el mal, porque tenemos un triángulo también muy parecido en Alaska, tenemos el triángulo de las Bermudas, el triángulo de las Baleares, en fin, habrá miles de triángulos por todas partes, que en el fondo están supeditados a una geometría cúbica, porque el cubo es la geometría de este juego, de este simulador, de esta dimensión en la que cohabitamos todos nosotros, seres humanos y quizás otros tipos de seres. Lo que fue muy interesante es que en ese primer día, cuando vino el Tata Flecha al retiro, se dio cuenta que no podía hacer un trabajo importante en el lugar porque había un tipo de energía que le frenaba un poco. Evidentemente, estuvimos haciendo un par de días aparte después del retiro, un trabajo directo y privilegiado con pocas personas, muy pocas personas, creo que fueron solo con 10 personas que quisimos hacer un sábado y domingo especial. Y el Tata se dio cuenta de que había unos guardianes, había una especie de devas, una especie de seres que protegían esa zona, ese territorio Manamash. Territorios, triángulos, cubos, cuadrados, círculos, todos ellos comprometidos con diferentes tipos de energías, pasan en todas partes, en todo el mundo. El Tata se me queda mirando y me dice, no puedo hacer nada de mi trabajo si antes no pido permiso al guardián de esta zona. Y evidentemente, como llegamos un día antes, se quedó toda la noche trabajando y a la mañana siguiente, cuando yo regresé, me dijo, listo, Carles, ya está, ya tenemos la zona preparada porque tenemos el permiso de los guardianes para poder trabajar. ¿Por qué él? Porque él tiene una visión especial dentro de su maestro de la etnia Concaf, como os digo, desde Sonora, desde México, los que ellos se autodenominan quizás los descendientes de esa tribu famosa perdida de Israel, que guiados por gigantes y tienen testimonios y un montón, evidentemente en sus canciones, porque todo el tema de Concaf, de los Concaf, son sobre todo en sus canciones, en sus cánticos y en sus letras y en sus bailes, en sus vibraciones y frecuencias, tienen 1000 historias de gigantes que acompañaron a los primeros que llegaron a esa zona. Todo el tema es muy interesante porque tienen una relación con el mundo astral y el mundo cuántico muy distinta a la que podemos tener el resto. Quedó la zona limpia y se empezó a hacer el trabajo de esos 2 días, ese sábado y ese domingo, hasta que el lunes siguiente ya salieron del lugar. Ya una vez se fueron y el territorio estaba bien limpio y estaba preparado para que hubieran más procesos y más personas, recordé que hace un año atrás tuvimos también un grupo de amautas muy importantes, sobre todo nuestro querido amauto Fernando y su mujer Ivonne, que vinieron desde Alemania con un grupo de 33 amautos alemanes para hacer también una meditación prácticamente al lado de ese mismo sitio, donde tuvimos la suerte de poder participar también con ellos. Y pasaron cosas muy interesantes y ellos nos contaron que había algo muy especial. Incluso escuchamos en esas meditaciones en círculo que hicimos con los amautas hace un año, sonidos de metálicos primero y después de tambores que venían del interior de la Tierra. Fue tremendo porque parte de lo que se experimentó con los amautas hace un año en ese territorio, al lado justo se experimentó hace unos días con los Concaf, con el Tata Flecha y con el equipo de 2 personas, junto con José Luis y con Amrit, que son los que venían con él. ¿Por qué os cuento todo esto? Independientemente porque creo que es una buena información para que lo que tengáis y sabéis lo que estamos moviendo y por qué ese territorio. Es un territorio que está preparado para hacer muchas cosas, pero hay que venir listo y dispuesto y hay que tener sobre todo, y eso lo digo por todos y para todas partes, el beneplácito de los guías de cualquier lugar, o como dicen sobre todo en muchos lugares de Sudamérica, los apus, los espíritus de los lugares, montañas, selvas, naturaleza, los elementales que te den el permiso para poder hacer lo que tú quieres. Muchas veces vamos a muchos lugares sin pedir permiso para hacer nada y creemos que vamos como Pedro por su casa y esto no funciona así.
Funciona lo mismo que con las piedras y minerales que recogemos por todas partes. Ya tenemos permiso, pedimos permiso para recoger lo que encontramos por los caminos cuando vamos por todo el mundo. A veces hacer esto sin pedir permiso y saber lo que se está haciendo energéticamente hablando puede ser perjudicial cuando uno regresa a su casa en su territorio y las cosas no son como parecen. Todo es muy diferente a lo que nos cuentan y conocemos. Vuelvo a repetiros por qué os cuento todo esto. Porque os voy a contar hoy al fin, después de 8 años sin poder contarlo, la historia de UMSH. De hecho, UMSH, que es UMMSH, UMSH, os puede parecer, a los que conocéis la palabra Umanamash, os puede parecer algo parecido, aunque más complejo, Umanamash. De hecho, prácticamente yo os diría que casi la palabra original es Umanamash, y UMSH sería como una especie de diminutivo o abreviación. No exactamente así, pero podría ser algo parecido. Bien, ¿qué es UMSH? ¿Qué es Umanamash? Y a ese va el vídeo de hoy, parte del vídeo de hoy. Porque ocurrió algo espectacular en estos días. Como os digo, hace 8 años, hace 6, 7, 8 años, ocurrieron varios viajes especiales por mi persona en varios lugares del mundo. Mucho se ha hablado del viaje a la Antártida, pero muy poco hemos hablado del viaje a Costa Rica, del viaje a África Central, del viaje a Okinawa en Japón y del viaje a Montserrat, a la montaña de Montserrat y luego Montsegur y Montseny, Montserrat, Montseny y Montsegur, ahora sí, y el último en el Triángulo de las Baleares entre Ibiza, Mallorca y Denia, en la parte ya peninsular. Fueron 5 viajes aproximadamente donde se experimentaron muchas cosas y por lo que sea solo hemos comentado el primero, que fue el de la Antártida. Pero casi os diría que el tercero fue más importante, que fue el de África Central. Os voy a pasar unas fotografías. No son mías estas fotografías, de hecho son las de un piloto de helicópteros amigo mío que justo sobrevoló ese lugar, en un lugar que no diremos, en África Central, donde aparece una especie de montaña, donde cuando nos vamos acercando vemos que prácticamente parece una pirámide, y un lugar donde ellos pasaron la información porque estaban sobrevolando esa zona para regresar hasta países más al norte. Y yo al reconocer el lugar, más o menos, conseguimos llegar a ese lugar, que tiene una conexión muy interesante, de nuevo con una forma triangular, con otros 2 puntos de África Central muy importantes, que sobre todo los grandes brujos, la grande sorgellerie, como le llaman allí, los chamanes de ese lugar, los tienen como lugares muy sagrados y donde, según ellos, radica el corazón de este simulador. Palpita el motor, la herramienta que hace que todo este simulador o este juego esté en marcha. De la misma manera que también nos dicen que hay una parte que es más cerebral, una parte que es cada una de ellas más sinónimo o más parecido a lo que serían los propios órganos humanos. Es como decir que si este planeta, por mucho que sea o no un simulador, tiene sus chakras principales también bien activados como los nuestros, sus chakras intermedios, sus chakras superiores, y tiene sus partes como tiene esta máquina biológica de inteligencia artificial que es nuestro cuerpo. Y según toda la información de los seres más potentes de esa zona y de otros lugares del mundo, todo el mundo sabe que en el centro de África está parte del sistema que mueve todo esto. Independientemente del Ártico, independientemente de la Antártida, hay muchos lugares, pero África Central es el gran desaparecido de todas las informaciones. Yo tuve la suerte, y siempre lo digo, sobre todo en esa zona, estuve más de 12 años en África, pero en esa zona estuve 5 años. 5 años viviendo sin salir de esa zona. 5 años de mi vida sin salir de esta zona, desde el 2011 hasta el 2016 aproximadamente, que es cuando regresé, y luego fue cuando hicimos el viaje a la Antártida en el mismo 2016. Durante esos 5 años viviendo en África Central, el otro día aún revisando documentos y papeles en mis pequeños archivos, aún encontraba los documentos y carnets de residencia de estos países donde yo estuve y documentos de toda la zona.
y me hizo regresar a esos lugares. ¿Casualidad? No, porque a cabo de unos días pasó lo que ahora os voy a contar y que tiene relación con todo esto. En uno de esos viajes donde viajamos a esa más o menos hipotética pirámide que unos amigos visualizaron desde el aire y pudimos llegar, fue uno de esos lugares donde alguna vez, muy pocas veces yo he contado que fue la conexión en una cueva donde yo descubrí a Nimrod. Y poco hemos hablado de Nimrod. Yo lo poco que he hablado de Nimrod es como una conexión con mi ser superior, y lo he dejado así porque evidentemente no era el momento de explicar más cosas. Como una conexión como al ser superior, como si fuera parte de mi esencia en una dimensión mucho más elevada en consciencia, aptitud y entendimiento, sobre todo en consciencia. Y allí es donde apareció la tabla celeste. La tabla celeste apareció en la Antártida como una insignia, como una representación de algo que tendría que ser importante en mi vida, pero la explicación auténtica de qué es la tabla celeste, que según en la Antártida era una parte de lo que nosotros llamamos la famosa tabla esmeralda de Toto, de Hermes, etc. Y esa parte de la tabla celeste sería el oráculo que trabajaba antiguamente con la tabla esmeralda. Evidentemente, poco más yo vi en la Antártida, pero en ese viaje en la cueva en África Central, muy cerca del mecanismo de esa estrella de luz que todavía está latente en un lugar muy secreto, en un lugar donde hay 365 días al año, o sea, todo el año, tempestades de viento y de arena. Imaginaros el lugar si está bien protegido. Es un lugar donde completamente siempre hay tempestades de arena y de arena. Imaginaros el sitio y el lugar. Por las causas que sean, tuvimos la suerte de tener un guía especial que no podemos ni nombrar ni comentar, pero que tampoco es importante ni relevante ahora mismo, y pudo llevarnos a ese lugar para tener un encuentro en una cueva especial donde yo no tuve nunca conexión con esa parte del corazón o de las herramientas que mueven todo el planeta o el simulador, pero que sí, que estaba muy cerca de esa depresión donde las tormentas de arena son continuas. Está claro que allí tuve el primer contacto con Nimrod. Hay alguna entrevista y algún vídeo de hace 5 o 6 años, mucho antes del pandemonio, donde yo cuento un poco el hecho de esa experiencia. Creo que lo he contado muy pocas veces, quizá un par. Igual por internet la podéis encontrar. Ni yo mismo sé dónde están, pero sé que las conté un par de veces. De estar con mi amigo Abdul y con Nimrod en una especie de cueva donde se entra físicamente en la cueva, pero que pasas un lugar donde hay una especie de burbuja energética y apareces en una especie de espacio-tiempo distinto, lo mismo que ocurría en el cubo de la Antártida. Era la misma situación con diferentes tipos de contextos y contenidos. Solo que, bueno, en la Antártida era mi pasado y presente y futuro, pero en las cuevas de África era Nimrod. Muchas veces la gente me ha preguntado, pero ¿cómo puedes hablar de Nimrod, el famoso malvado de la Biblia? No, chicos, lo voy a volver a contar para que no haya dudas. La gente lo confunde con Nimrod, el Nimrod que creó o destruyó al final también la Torre de Babel. Nada tiene que ver con Nimrod. Además, Nimrod es N-I-M-R-O-I-H-S final, o sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque cuando se me presenta este ser energético dentro de esa burbuja espacio-tiempo, fuera de nuestro espacio-tiempo, valga la redundancia, se me presenta como parte de mi esencia en una dimensión superior, sobre todo en consciencia, como una consciencia superior. Se presenta como una especie de humanoide energético, y aquí es cuando empiezo a comprender que lo que es el tema gutural, el tema de las palabras, de las letras, el tema de la pronunciación, nada tiene que ver en esta dimensión o en otras dimensiones, ¿no? Es como cuando yo le digo, bueno, pero ¿cómo te llamo? ¿Cómo te puedo decir? Aunque sea yo mismo en otra dimensión. Roy. Entonces trabaja mucho el tema gutural. Curiosamente después Abdul me decía, no, es que, porque Abdul sí que ya conoce mucho más este tema, decía, no, realmente los que entienden más este tipo de lenguaje son gente con un tipo de escritura y de concepción de hablarlo diferente
como personas de Europa del Este, que pueden ser de ex repúblicas soviéticas, los propios rusos, ucranianos, que tienen un tipo de culturalidad diferente, ¿no? Dice, ¿sabes quién entendería mejor el idioma de ellos? Los felinos. Los felinos. Cualquier felino tiene un tema cultural más parecido a lo que tienen seres en estas dimensiones. Entonces, claro, me dice Nimroy y yo escribo Nimroy en la arena con un pequeño palo y me dice, sí, está bien, sí está bien. Entonces, ese es el tema de Nimroy, ¿no? No es que se presente, pero ya estaba todo pactado en la Antártida para tener este encuentro si yo conseguía llegar, porque así me lo dijeron, si consigues llegar, no es fácil llegar a ese lugar. Bien, todo esto lo comento porque ahí en la cueva de África es donde recibo un poco más las instrucciones, porque todo el mundo cuando hacemos la tabla celeste me pregunta, evidentemente, no solo el funcionamiento, sino cómo yo he aprendido a hacerlo, ¿no? Bueno, tuvimos una clase muy especial dentro de un espacio y tiempo diferente, yo mismo no sé cómo comentarlo. A veces da la sensación que mi cuerpo físico no estaba allí, sino que estábamos nosotros energéticamente. Y hasta incluso hoy en día yo tengo mis propias dudas si mi cuerpo entró físicamente en esa burbuja o no. O si mi cuerpo se quedó fuera y entró mi energía y mi vibración dentro, ¿no? A pesar de todo yo me veía. Pero no tengo a día de hoy todavía esto claro porque yo ni quiero preguntar esto porque evidentemente sería muy mental preguntarles a seres de otras dimensiones superiores si yo entro en ese lugar físicamente o no al final. No tiene tanta importancia. Hay otras cosas mucho más importantes. Si veis que me toco mucho la cabeza es porque, o la cara, perdonadme, pero es que acababa de tener los 3 gatos de encima mío y me han dejado lleno de pelos por todas partes. Gatos, hablando de felinos, mis 3 gatos. Disculpadme. Bueno, seguimos con la historia. Allí hubo un curso acelerado de cómo utilizar la tabla celeste. Es como si estuviéramos dentro de la misma película Matrix, que te colocaran esas tarjetas de información y supieras cómo utilizarlo. Y a partir de allí entró una conexión muy potente entre lo que era la tabla. Me dieron instrucciones de lo que tenía que comprar para poder yo trabajar y construir la propia tabla. Lo que también es curioso es que cada vez que montamos la tabla se monta diferente. ¿Por qué? Porque hay una conexión que evidentemente me imagino que se instauraría en ese momento entre mi ser y la propia tabla, y la tabla la construimos cada vez de forma diferente, pero siempre funciona igual. La tabla es un oráculo. Cuando la tabla funciona, es increíble porque yo no escucho a nadie que me habla. O sea, yo he dicho siempre que yo no soy un canalizador, ni mucho menos, ni yo canalizo con nadie. Pero por contra siento, aunque sea, no sé ni cómo explicarlo, por vibración, lo que la tabla me transmite, yo lo transmito. Cuando yo estoy conectado a la tabla, no es que haya alguien que me está hablando y yo estoy diciendo lo que me están hablando. Espero que entendáis la diferencia entre los que canalizan, que sí es así, como por ejemplo nuestro querido Víctor, ¿no? Nuestro querido amigo Víctor Ayala, cuando le hablan los 3 guías y por mediación de él hablan, ¿no? O Diego Leverone, o otros tantos que hoy en día están dando y trabajando muy bien para intentar aportar y ayudar mucho a todo el mundo. Y les saludo y les felicito a ellos y a todos los demás, por supuesto. Pero en mi caso no es así. Yo no canalizo, no tengo esa habilidad, o como mínimo no lo sé. Pero cuando yo tengo la tabla terminada, pongo las manos en medio de la tabla, me conecto con ella y me da información. Y la digo yo, no me la dice nadie. La digo yo y yo porque la siento desde la tabla. Hay un tipo de herramientas que utilizo. Y eso es un poco la información de cómo surge la tabla y por qué la utilizo así. Pero lo que me parece muy interesante, que es lo que me han dicho, que ahora es el momento de que la gente lo sepa, es quién está realmente detrás del oráculo, quién está realmente detrás de la tabla. Incluso cuando yo recibo la información, me quedo atónico y digo, no puede ser, yo tengo que preguntárselo a alguien que también tenga una conexión directa con ese tipo de campos de conciencia diferente. Y lo primero que hice fue llamar a mi amigo Víctor Ayala y le pregunté, perdona Víctor, necesito hacer una pregunta privada urgente a los 3 guías. Y me contestaron. Yo pensé que no me iban a contestar y me contestaron y me corroboraron exactamente lo que me habían dicho desde el oráculo. ¿Quién estaba detrás del oráculo? Yo nunca lo había querido decir porque nunca tuve claro que eso yo no podía comprenderlo como fuera de esa forma, ¿no?
pero sin saber nada, si Víctor me lo corrobora por mediación de sus tres seres, de sus tres guías, perdón, ya no tengo que tener ninguna duda. Entonces la persona que está realmente detrás de la tabla es UMSH. U-M-M-S-H. UMSH. Quizás ahora muchos entenderéis de dónde aparece la palabra Umanamash. De hecho, Umanamash aparece de UMSH. Sería el nombre, lo mismo que Nimrod, culturalmente al estilo felino o el estilo ruso, como dicen tantos. Sería el, entre comillas, nombre, porque a ellos mismos también te dice que no es que sean nombres, pero bueno, llamémoslos de una manera, de quién está detrás del oráculo. Por eso el territorio Umanamash, que aparece de la palabra Ums, por un lado, sería el diminutivo de Umanamash, como os decía al principio, pero también Umanamash aparece como el territorio de los guías que están enviando información. Por eso en este lugar, cuando vino el Tataflecha y pidió permiso, era porque un año antes, cuando os contaba que habían venido los amautas, y ahora sí os lo cuento, esa parte que no os he contado antes, a la amauta Ergueta, a la amauta Fernando Ergueta, que quizás muchos los conozcáis, le dijeron que en ese lugar quedarían unos guías energéticos, pero también quedarían unos guías físicos. Y nosotros fuimos nombrados parte de esos guías físicos. Cuando llega el Tataflecha, necesita la aprobación de los guías energéticos y del guía físico. Primero pidió la aprobación del guía energético, y cuando el guía energético le dijo que sí, y a la mañana siguiente yo llego, le dije, adelante, empieza a hacer tus trabajos tan importantes con este grupo de 10 personas especiales que vamos a colocar aquí en la montaña. Entonces, todo esto es para contaros que a partir de ahora cambia un poco toda nuestra dinámica. Yo me sentaba aquí con la familia y preguntaba, ¿para qué seguir con todo el tema conspiranoico? ¿Para qué seguir con tantas cosas? Sí, eso no quiere decir que haya cosas que son importantes y que queramos decirlas, porque a diferencia de los demás canalizadores, yo no recibo información nunca, cero, en absoluto. Para recibirla tengo que conectarme con la tabla, y la tabla la conecto cuando alguien me pide que me conecte con la tabla. Yo directamente con la tabla no me conecto. ¿Podría hacerlo? No lo sé, pero por lo que sentí, sobre todo en África, no era mi forma de trabajar. Mi modus de trabajo era diferente. Mi modus operandi tenía que ser el activarla cuando las personas la necesitaban. Pero eso no quiere decir que a veces conectado con alguna persona no esté información. Pues eso no quiere decir que quizás más adelante, si yo siento que yo puedo conectarla para tener información, igual me la dé, igual no me la dará. Porque, repito, no es una canalización directa. Pero sí es importante que os explique un poco por qué, cómo aparece la tabla celeste, el funcionamiento, quién está detrás y el por qué siento que es tan importante que a partir de ahora trabajaremos al 100% desde lo que son los temas importantes energéticos, vibracionales y de conciencia, y mantendremos abierto el canal con Eventot para que desde ese punto tengamos una información extra aparte de lo que quizás yo de momento no me atreva a conectar la tabla celeste para conectarme siempre. Eso también quiere decir que hemos tomado la decisión de cerrar comunicación ya directamente por siempre con el teléfono rojo. De hecho, quizás la única vez que yo hice una conexión con la tabla celeste y con UMSH para intentar hacer una serie de pruebas y recibí un poco de información, os estoy hablando de antes del evento que hicimos el día 14 de septiembre, cuando hice ese experimento para luego programar la tabla celeste para el retiro que hicimos después del evento. Parte de la información que recibes ya no necesitas al teléfono rojo, ya olvídate de conspiraciones, olvídate de élites, olvídate de todo el sistema. Hay que empezar a dar herramientas y soluciones a las personas. Que eso no quiere decir que a veces llegue información, como puede llegar de Eventot, que nos puede ayudar, ¿no? Precisamente ahora tenemos una información muy interesante que tiene que ver con el Vaticano. Pero bueno, seguramente haremos un apartado especial para hablar
del lado oscuro del Vaticano, para hablar del ser que está resguardando la gran biblioteca enorme de más de 30 kilómetros de distancia debajo de Roma. Casi todo el suelo de Roma es una biblioteca gigante resguardada por varios tipos de seres no muy claros y que tienen que ver con Moloch, la propia estatua de Moloch que está en el Vaticano. Pero en fin, ese es un tema que prepararemos desde Ventot, que tenemos que hablar todavía con ellos, con la información que hemos recibido de la tabla. Pero es importante comprender que detrás de la tabla celeste, detrás de ese oráculo que ya tantas personas han utilizado y que no solo ellos se sorprenden, sino yo mismo, porque no entiendo nada cuando la utilizamos y cuando les digo a la gente, yo no sé por qué te digo esto, pero te lo digo, y cosas increíbles que yo no podía saber y que la tabla les dice. Y bueno, estamos satisfechos con todo ello, porque detrás de Umsh está uno de los maestros del karma y del dharma, del linaje y de la estirpe Anunnaki. Pero cuidado, no os asustéis. La palabra Anunnaki también está muy mal traducida. Para empezar, la palabra Anunnaki no simboliza una raza, no simboliza una especie. La palabra Anunnaki simboliza un pequeño linaje dentro de una especie. Y dentro de ese linaje Anunnaki hay diferentes tipos de vertientes. Un poco es como dar el símil de los ángeles, ¿no? O sea, se habla de los ángeles maravillosos y se habla de los ángeles caídos, como si fueran los actuales demonios. Pues tenemos un grupo angelical bueno y un grupo angelical malo. Lo mismo hablamos de los dragones. Hay dragones buenos y dragones malos. Los dragones, los famosos antiguos Elohims. Tenemos, según informaciones importantes y últimas, 2 dragones muy importantes a favor de la evolución humana y 2 dragones desde hace muchos años en contra de la evolución humana. Lo mismo pasaría con el tema Anunnaki, pero claro, no tengo claro cuál sería la palabra ni el nombre para poder nombrar este linaje. Pero como no tenemos esa información y yo no la he pedido, no la he preguntado, porque sigo pensando que sería una pregunta muy mental, pues de acuerdo, como todo el mundo entiende la palabra Anunnaki, pues digámosla así. Detrás de Umsh, detrás de ese oráculo, está uno de los maestros del karma y del dharma Anunnakis, como parte de los creadores púrpura. Creadores púrpura. ¿Qué son los creadores púrpura? Los gestores de este juego. Con una energía neutra, ni positiva ni negativa. Yo siempre he pensado que están en la luna, fijaros. No he hecho todavía nunca esas preguntas, quizá algún día tenga que hacerlas, a ver si me responden. La luna como objeto artificial no natural, imagino, no lo sé, veremos más adelante. Lo que sí está claro es que durante estas últimas semanas, después del evento, después del retiro, después de estas conexiones, después de hacer una meditación muy importante, una meditación que estamos bautizando con el nombre de Umanamash, meditación Umanamash, que es una especie de mezcla entre la meditación del observador y la meditación del vacío, una mezcla de meditaciones de diferentes culturas para intentar aprender a ser grandes maestros de la meditación, que pienso que junto con el mundo de los sueños, en esta vida actual, son 3 de los puntos más importantes que evidentemente desconocemos. No solo la vida, tal y cual, desde que nacemos hasta que morimos, sino que en esta misma vida tenemos 3 caminos más, tenemos aparte de ella 2 senderos más que tendríamos que tener controlados, que son los senderos y caminos de los sueños, el mundo de los sueños, y los senderos y caminos del mundo de la meditación. Esto forma parte de los 6 bardos, ¿no? Como dicen los orientales, los 6 conceptos maravillosos o los 6 senderos o caminos que si los tuviéramos perfectamente alineados y estudiados, tendríamos una posibilidad muy grande de hacer el siguiente cambio después del último camino y sendero, que es el sendero del devenir. Bueno, todo esto son temas que en los retiros estamos perfeccionando y estamos trabajando y bueno, si queréis también al final aprovecharé un poco para explicaros qué es lo que intentaremos hacer a partir de ahora en esos retiros, porque también vamos a transformarlos y a cambiarlos a diferencia de lo que estábamos haciendo hoy en día. Entonces en África aparecemos dentro de esa cueva, en un lugar donde siempre hay
tormentas de arena, donde aparece Nimrod, donde Nimrod habla de donde nos explica que a partir de ahí en esa tabla celeste tendremos conexión con este ser, un ser que está en otro domo. Es como decir de que, por ejemplo, si seguimos pensando de que estamos en una tierra, ya sea plana o de otra forma, da igual, sí está envuelta en una especie de domos o cúpulas, y hay varios domos o cúpulas donde hay muchos más espacios, muchos más grandes. Evidentemente hay muchos más seres, muchas más civilizaciones, no solo arriba, sino que también por abajo, ¿no? Va a ser complicado, pero ojalá un día podamos hacer algún tipo de especial con algún dibujo, con el propio Víctor Ayala. Ya hemos hablado que con el dibujo que hizo de su famosa piedra, intentaríamos hacer también algo un poco más amplio para intentar explicarlo juntamente con la ayuda ahora de los 4 guías, porque ese día yo voy a conectar la tabla y entre los 3 guías de Víctor y nuestro guía de la tabla celeste desde a ver qué nos dirán los 4. Me parece que va a ser un día muy interesante. Allí desde esas cuevas, de esos lugares tan intrínsecos y tan húmedos, donde prácticamente no crece nada, y donde todo es viento, donde todo es polvo, donde todo es tierra, donde todo es arena, donde todo parece que la vida ha desaparecido, pues realmente es el corazón de esa propia vida. Puede parecer ingenuo, pero lo entiendo, yo creo que lo entiendo. Desde allá aparece toda esta información. Es cuando ahora después del evento, después del último retiro, después del contacto con el Tata Flecha, con ese lugar pidiendo permiso, después de recordar lo de los amautas ya hace unos meses, y después de hablar con diferentes tipos también de personas, evidentemente vamos a acabar de establecer ahora sí, al 100%, todo nuestro poder en ese territorio. Estamos preparando un proyecto a ver qué es lo que vamos a hacer, y vamos a intentar ayudar con todas las herramientas y soluciones que podamos. Y una de ellas va a ser la tabla celeste. Por eso estamos preparando diferentes retiros a los que hemos hecho hasta ahora, y repito, el último lo terminamos hace una semana y media escasamente. Vamos a hacer retiros diferentes para invitar a las personas realmente a reconocerse. Vamos a intentar hablar de la multiconsciencia y que hay consciencias para todo. ¿Qué creéis, que los minerales y piedras no tienen consciencia? Los árboles, las plantas, cualquier objeto que está hecho con materia, ¿creéis que la materia no tiene consciencia? Los propios elementos, ¿creéis que la tierra, el agua, el aire, el fuego, ¿creéis que no tienen consciencia propia? ¿Creéis que esta mente, si le quitas la M y queda ente, no es una consciencia propia fuera de tu ser? ¿Creéis que cada uno de nuestros órganos no tiene una consciencia propia? Habéis oído hablar muchas veces de que no, tenemos más de un cerebro. ¿Sabéis por qué? Porque cada órgano tiene una consciencia propia. Sobre todo, el ejemplo más claro es el estómago. El estómago es más potente que cualquier otra cosa, casi. Pues imaginaros si aparte de todas estas conciencias terrenales o no, hablamos de las conciencias que están más cerca de esos guías, de esos seres, y que nos pueden dar mucha información, nos pueden hacer entender esos caminos y senderos para intentar evolucionar, intentar comprender el amor, que tanto los científicos no entienden y se ríen de nosotros. Sí, exactamente el amor, no el amor sexual, sino el amor puro, el amor de la esencia, de la fuente, el amor incondicional, el intoku de los japoneses, que además de hacer ese amor incondicional, hace que nadie sepa lo que estás haciendo. El auténtico intoku es el auténtico amor incondicional. Evolución, le quitas las 4 primeras palabras y las giras y te queda evolución, love action. Amor en acción es la auténtica evolución. Estos retiros es para hacer esto, para desparasitarnos. ¿Creéis que estamos comiendo bien? ¿Estamos viviendo bien? Yo, el primero, no. Y yo soy el primero que no lo hace. ¿Lo hacemos bien? No lo hacemos. Estos retiros a partir del próximo, que va a ser del 18 al 22 de noviembre, dentro de un mes escaso, vamos a hacer una auténtica desparasitación para limpiarnos. No solo de los desechos que no tienen que estar en nuestro cuerpo, sino los que todos sabéis que se han pinchado hace unos añitos. Intentar quitar todo eso. Luego intentaremos hacer una regeneración de órganos.
no solo limpiar los órganos, sino que tendremos seguramente a nuestro amigo Jack, no solo para que nos regeneren los órganos, sino porque nos va a enseñar a cada uno la técnica para que lo hagamos solos en nuestras casas y lo hagamos con nuestros familiares. ¡Bah! Brutal. Regeneración neuronal. Regenerar las neuronas porque tenemos un doble cerebro, ¿verdad? Este doble cerebro se instauró más tarde, no fue al principio un doble cerebro. Por eso tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur y tenemos esa dualidad, porque el cerebro se separó en dos. Antes era un solo cerebro. Hay que regenerar esas neuronas para que vuelvan a conectarse con esa conciencia y además ayuden a autosanarnos. Esto vamos a hacer en el retiro y explicaremos los conceptos de los 6 senderos. Cómo hemos de vivir esta vida utilizando los 13 mensajes del cuántico. Sí, al final vamos a instaurar en el retiro bien los 13 mensajes del cuántico, con los mensajes, las 13 piedras, los 13 colores, las 13 notas musicales. No 12, hay 13. Los 13 mandamientos, las 13 mitzvahs, los 13 preceptos. Lo haremos. Hablaremos del mundo de los sueños. Cómo activar al maestro de los sueños lúcidos en nosotros. Hablaremos de cómo podemos entrar en el mundo de la meditación y ser maestros de llaves. El maestro de llaves es el que sabe conectarse perfectamente con el mundo de la meditación. Cuando consigues conectarte con estos 3 mundos, viene el 4º sendero, que es lo que, muy mal dicho, llamamos muerte. No, la muerte no es como nos cuenta el sistema y la sociedad. La muerte es la puerta para ir al siguiente paso y evolucionar. El que evolucione, por supuesto, porque el que no ha hecho correctamente los 3 primeros senderos, esa 4ª puerta le lleva a otros lugares. Porque luego llega el 5º concepto, que es el concepto de la realidad. Pero el concepto de la realidad, desde nuestra conciencia humana, si sale una vez se ha desconectado el cuerpo físico, te va a mostrar tus miedos, te va a mostrar infiernos, acantilados, cosas tremendas, porque es lo que nuestra mente, ente propio, que no es nuestro, nos inculca. Para llegar al 6º sendero, que es el del auténtico cambio, el que llaman el sendero del devenir, como dice muy bien el 13º mensaje del cuántico, el bosque de los grandes avatares. Llegas al sendero del devenir o al 13º mensaje en el bosque de los grandes avatares, descendiendo por el camino de baldosas doradas hasta el gran árbol madre dragón, con 2 puertas. Sabremos escoger la puerta, la plateada o la de cobre. Todo esto es para evolucionar quien lo sienta, quien lo desea. Porque es cierto, no somos todos iguales, todos tenemos diferentes tipos de ADNs, incluso de ADNs, diferentes tipos de seres de origen. Hay personas con diferentes tipos de almas o espíritus. Todo esto en el retiro. Todo esto lo vamos a hacer en el próximo retiro, sobre todo hablando de este paso tan importante que es el que mal llamamos muerte, con la regeneración, con la sanación, trabajando los desechos humanos, el rejuvenecer y no envejecer. Trabajaremos estos 5 días del 18 al 22 de noviembre e iremos haciendo retiros, pero cambiando de tercio totalmente, olvidándonos de conspiraciones. ¿Para qué hacer un retiro y empezar a hablar de la élite y de las conspiraciones, de que pasará esto y pasará lo otro? ¿De qué nos sirve todo esto? Yo creo que lo entendí. ¿Para qué seguir con el tema de que si Mr. Tartaria y todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve todo esto? Yo no sé si os sirve, a mí no me sirve para nada. Ahora he comprendido, después de sentarme bien de nuevo con la tabla, después de haber tenido la experiencia con el Tata Flecha, con los amautas, después de pasar el evento, de recordar lo que pasé yo, sobre todo en la cueva de África, que algún día os puedo explicar. De hecho, lo tenía pensado hacerlo en el retiro, en este retiro, explicaros bien en una tarde la historia, para que comprendáis que todos podemos llegar a ese punto y a ese momento. Esa es la decisión que hemos tomado. Trabajar desde UMSH, desde el territorio Manamash. Trabajar los conceptos, los senderos, los pasos adecuados. Trabajar el amor incondicional, el Intoku. Rejuvenecer,
no envejecer, alimentarnos correctamente. Pero antes tenemos que desparasitarnos y limpiarnos. Repito, señores, yo soy el primero que lo voy a hacer ahora en este retiro, porque yo también lo necesito. Ese es mi punto débil, pues se acabó. Ya me lo dijo la Mauta. Cuando te vea como no te hayas arreglado, te las voy a dar. Bien, pues Nimrod también me lo dice, porque con Nimrod sí que conecto en las meditaciones humana más. Pero la información me la da Unsh desde la tabla celeste. Pero no para mí, sino para todo el mundo. Por ello os invito a que a partir de ahora tengáis claro cuál es nuestro cambio de rumbo. Quien desee y quiera seguir escuchando hablar de conspiraciones, quien desee y quiera seguir escuchando hablar de Mr. Tartaria y de todas estas cosas, tiene que visitar seguramente otros canales, porque para mí ya lo importante es el ser que tenemos, nuestra esencia, nuestro espíritu que tiene que llevarnos a donde tengamos que ir, pero que nos sirva para algo. ¿Qué más da si va a haber una tercera guerra mundial o geopolíticamente o geoestratégicamente las elecciones norteamericanas del 5 de noviembre harán esto, harán lo otro? Pues yo si queréis os puedo explicar mi opinión y lo que yo puedo saber, pero ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Como decía un buen amigo chamán en México, que vive a los pies del Popocatépetl, yo le decía, bueno, pero con tantas erupciones del volcán, viviendo a 25 o 30 kilómetros que vives prácticamente del cráter, cualquier día te van a cubrir de cenizas. Y decía, si hago bien las cosas, estaré en el buen lugar del volcán. Y el volcán se tiene que erupcionar y yo hago bien las cosas, se va a ir para el otro lado. Y si este lugar es equivocado, me cambiarán de lado. O sea, al final cada hombre crea su propio destino. Sí, así es, cada hombre crea su propio destino, pero para poder crearlo tienes que estar preparado. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para nuestro destino y para poder, primer mensaje del cuántico, creer en nosotros mismos? ¿Lo estamos? ¿Estamos preparados? A partir de ahora, vamos a trabajar desde este mundo, desde Umsh, desde Umaramash, desde Nimrod y desde Bentot. Que de vez en cuando hagamos algo especial, porque hay algo importante que Bentot nos diga y que tenga que ver con el mundo y con el sistema y la sociedad, con lo que os contaba del Vaticano. Bueno, es posible, pero a partir de ahora siento que tengo que centrarme porque ya tenía que haberlo hecho antes. Y de hecho, la última meditación fue un poco de rapapolvo para decir, chico, ni puñetero caso. O sea, no hay problema, libre albedrío, sigue con tus tonterías, y aunque sean verdades que la gente se crea o no se crea, ¿para qué sirven? Para la auténtica evolución. Si no lo haces, buscaremos a más personas, y de hecho ya tenemos otras personas haciéndolo. Si tú quieres entrar en otro barco, hazlo. No, lo entiendo, lo comprendí. Buen rapapolvo y me sirvió. A partir de ahora vamos a lo que estamos. Desde Umsh empezaremos a canalizar desde la tabla celeste, a dar toda la información que podamos para todos y para quien lo desee. Empezaremos a hacer, evidentemente, la tabla celeste en todos los retiros. Empezaremos a hacer la tabla celeste privadamente online en el tiempo que podamos. No sé cómo lo vamos a encontrar, pero también se me dijo, no, es que tienes que abrirla para todo el mundo. Evidentemente tendrás que buscar horas en tu horario laboral de trabajo, habrá que buscar momentos y saber cómo organizarlo, tendrás que comprar material para hacerlo grande, para hacerlo que se vea perfectamente hasta desde el ordenador, desde la cámara web, y prepárate todo para hacer algo para quien lo desee. ¿Que son 3? Pues para 3. ¿Que son 300? Pues 300. ¿Que son 3 millones? No, por favor, entonces no podría. Ni 300, creo. Entonces quería enviaros este vídeo para contaros que a partir de hoy hay un antes y un después en Carnestora, porque al final la decisión es hacer lo que ya hace mucho tiempo tenía que hacer. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha servido, claro que sí, todo sirve y todo vale, pero ahora tenemos que ir a lo que vamos, tenemos que ir a lo que yo, mi ser, me dice que es importante, que es trabajar desde Umsh, desde Umaramash, desde Nimrod y evidentemente desde Bentot y todo lo que lleva consigo detrás de Bentot. A partir de ahora, cualquier persona que no le interese todo esto y nos haya seguido hasta ahora, pues gracias por estar aquí y hablaremos mucho menos de esos otros temas.
Las personas que quieran seguir aquí porque creen que es interesante, gracias y ser de nuevo bienvenidos. Y si vienen personas nuevas, pues maravilloso. Y si no, y si me quedo solo, pues el trabajo será para mí individual, y para mi familia, y para mi gente y mis personas más directas, sin ningún tipo de problema. No es cuestión de cantidad. La tabla es muy estricta en todo eso. Es cuestión de calidad. La tabla, cuando haces el oráculo, cuando el oráculo te habla, sobre todo, y lo digo siempre en los retiros antes de empezar, más del 70-80% de las personas salen llorando. ¿Por qué? Porque la tabla te dice desde dónde pecas, desde dónde pisas mal, qué no es lo que haces correctamente, qué es lo que tenías que haber hecho y no haces. A veces te cuenta cosas buenas, te habla de tus dones, de tus capacidades, y muchas veces te das cuenta que no los estás utilizando. El oráculo te da opciones y soluciones, y al final, si es algo importante, incluso te da la posibilidad de hacer un pacto. Pero los pactos con el oráculo son complicadísimos, porque cuando tú aceptas hacer un pacto, a lo mejor te hace hacer algo que es tremendamente difícil para ti, porque siempre te hacen hacer lo que más te duele y más te cuesta. Pero eso es parte de los desbloqueos de este juego. Esta vida que le llamamos juego, fijaros que a la palabra juego le quitas la J y la U, y ¿qué nos queda? Ego. En la mente, ente. Entonces esta vida, este simulador, es el ego, tu yo, ego, tu yo soy, como tanto nos pintan, dentro de una mente que no es la nuestra, con una conciencia que no es la nuestra, conciencia sin esa intercalada que no es la nuestra, y por eso tantas veces hacemos cosas que no comprendemos por qué las hacemos, y por eso muchas veces caemos en vicios uno detrás de otro y no tenemos salida de ellos, porque tenemos una mente externa y un ego, el yo soy, que nos cuentan como algo maravilloso y que quizás nos frena un poco nuestra auténtica evolución. Dios mío, sigo teniendo pelos de gatos por todas partes. Ahora, cualquier persona que esté interesada en seguir, aquí estamos, seguiremos con nuestras redes sociales, pero cambiaremos todos los nombres a partir de muy pronto. Todo va a ser UMS, ya en alguna red ya lo hemos cambiado, pero vamos a intentar trabajar desde los gestores púrpura, que son los que intentan tener todo esto, a pesar de que sea un simulador, a pesar de que sea un experimento o a pesar de que sea una granja humana, son los que tienen todo esto más o menos tranquilito para que no intenten hacernos un gran reseteo, porque si no ellos son los que hacen el reseteo, y eso es lo que, entre comillas, de nuevo, la élite, y no hablaré tanto de ellos, teme, ¿no? ¿Qué tal si nosotros tenemos la suerte de tener un contacto con este tipo de guías, este tipo de conciencias, incluso puede que nuestras de otra dimensión superior en conciencia y aptitud, sobre todo, y que tengamos posibilidades de evolucionar? Repito, quien quiera, quien lo desee, quien lo sienta. Gracias por escucharnos, pero aparece una nueva vida dentro de lo que es Carrestora. Todo será desde UMS, desde Humanamas, y cualquier persona que ahora desee salirse, gracias por todo este tiempo. Cualquier persona que quiera quedarse, seguimos adelante. Cualquier persona que esté interesada en la tabla o esté interesada en los retiros o en todo lo que hacemos, sabéis que de momento mantendremos el mismo mail, que es navegante.celeste@gmail.com, pero pronto tendremos nuestro email y nuestra página web, eso no lo he dicho. Vamos a cambiar también la página web y todo será desde ums.com, y la página web, el correo electrónico será ums@gmail.com o ums@outlook.es. Veremos cómo lo acabamos de organizar, pero lo que está claro es que de momento seguimos con navegante.celeste@gmail.com hasta que hagamos los cambios. Pero estoy bendecido, yo me siento bendecido, porque al final creo que he tomado la decisión correcta, porque me estaba desviando un poco del camino y creo que es el momento de hacerlo. Entonces, gracias. Os he contado una pequeña parte, una pequeña introducción de todo lo que ha pasado estos días. Los que tengamos la suerte de compartir en los retiros que vengáis, os daré una explicación más grande para explicar la historia completa, que os va a parecer muy interesante y os puede servir. Y empezamos a activar también la tabla celeste a tutti pleni hasta el tiempo que tengamos, porque mucho tiempo no tenemos, pero haremos lo que podamos.
y adelante. Y a partir de ahora activamos las canalizaciones no directas, sino por mediación del oráculo, para todo lo que deseéis. Y bueno, seguramente habrá más sorpresas que iremos preparando e iremos soltando por las redes sociales. Había un encuentro previsto también en Madrid para el mes que viene con Víctor Ayala y los 3 guías, pero como ahora ha ocurrido todo esto, no sé al final cómo lo vamos a organizar. Pero bueno, ya os iremos contando. Lo que sí está claro es que cada mes o cada mes y medio, si podemos, organizaremos un retiro, pero que también voy a hacer diferente. Hasta ahora hacíamos retiros muy grandes, 40, 50, 60, hasta hicimos uno con 80 personas. Y no, yo prefiero hacer pequeños más cortos, retiros más cortos con 15, 20 personas, 25 quizá máximo, yo creo que no, 25 también es demasiado. Y aunque tenga que hacer más, con menos gente, pienso que es mejor. Lo mismo que estaban haciendo los viajes a Egipto cada año, el de este año lo hemos retrasado por el tema de Israel, lo que está pasando en Israel, para finales de enero, primeros de febrero, también viajes máximo con 15 personas, tampoco me gustaría ir con más personas. Un viaje que este año haremos y visitaremos la montaña del dragón petrificado de Mentot. Ay, Dios mío, ya he hecho demasiado. Bien, en fin, chicos, gracias por todo y aquí tenéis un vídeo con pequeñas novedades y pienso que interesantes. Y por favor, los que no estéis de acuerdo, ¿para qué molestaros en contestar o en escribir comentarios o en decir cualquier chorrada o tontería? Pero bueno, si lo queréis hacer, adelante. Nosotros no leemos todas esas cosas, sino que directamente las borramos. Entonces es una pérdida de energía. Y los que seáis y sintáis que es un camino interesante, pues bien, sigamos adelante. Gracias a todos.